Un aspecto determinante dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo es la prevención, ¿no? Y cuando hablamos de la prevención, estamos refiriéndonos a la serie de actividades que desarrollamos con el fin de evitar que se presenten situaciones indeseadas, como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Y para esto, pues se han creado una serie de actividades, se establecieron estas actividades con el fin de generar confianza, tranquilidad, evitar inconvenientes y mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces vamos a hablar mucho hoy del proceso de la prevención. Y uno de los aspectos principales o uno de los pasos principales o actividades que se tienen que desarrollar dentro del proceso de prevención, pues son las inspecciones planeadas. Entonces, tenemos que establecer dentro de nuestras organizaciones un programa de inspecciones generales. Deberá establecerse un programa de inspecciones generales a todas las áreas de la empresa. Mediante este programa se van a mantener el control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar pérdidas por riesgo de accidentalidad. Muy bien, entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquitico más este concepto porque es muy importante. Primero, esto es de carácter obligatorio. Es un deber que tenemos generar ese plan o ese programa de inspecciones generales y todo administrador, todo gerente, todo dueño de empresa debe ser consciente de esto y debe tomar cartas en el asunto y debe crear un programa de inspecciones generales, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de un programa estamos hablando de un proceso de una programación, es decir, hay que hacer una planeación previa. Tenemos que establecer digámoslo de alguna manera, un calendario, ¿no? Donde tenemos que empezar a ubicar unas fechas específicas para hacer procesos de inspección. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es programar, porque ustedes saben que la programación es la preparación previa a la acción, es determinar las fechas en que vamos a empezar a desarrollar este tipo de inspecciones. Ese es el primer punto. Digamos que se puede establecer un cronograma, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, semestral o anual, donde se establecen la serie de inspecciones que se van a realizar. El hecho de que el cronograma sea semestral o sea anual no significa que las áreas tienen que inspeccionarse cada 6 meses o solamente pueden inspeccionarse cada año si es un cronograma anual, ¿no? Dentro del año pueden estar programadas 2 o 3 inspecciones para una misma área o más si se requiere, de acuerdo a las necesidades establecidas a la hora de hacer la programación. Si vemos que hay una zona crítica que requiere un control total y absoluto constante, pues vamos a programar inspecciones de manera mucho más seguida, ¿no? Más periódica. Entonces, retomemos este concepto. Primero, esto es un deber que se tiene por parte de los empleadores, de las personas encargadas de toda la seguridad y el bienestar del trabajador, ¿no? Es muy importante, ¿listo? ¿Y esto para qué nos sirve? Para mantener el control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar pérdidas por riesgo de accidentalidad. Entonces, cuando tenemos instalaciones, esas instalaciones tienen una gran cantidad de condiciones diferentes. Y esas condiciones, algunas muy favorables, otras pueden ser adversas y pueden generar la posibilidad de que hayan accidentes. Entonces es muy importante establecer un control sobre esas partes o esos sitios que nosotros consideremos muy riesgosos. Hay que hacer un proceso de planeación y hay que hacer un cronograma y ese cronograma tiene que estar sentado con un acta donde se diga que se programaron determinadas inspecciones a lo largo de determinado periodo. Y lo más importante, pues cumplir con esas inspecciones. Es un aspecto importantísimo. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta un concepto y es que el programa de inspecciones tiene que estar muy enfocado y tener en cuenta las áreas y partes críticas. Como les decía, dentro de las instalaciones de una empresa, sea cual sea su naturaleza, hay algunas áreas que no son tan críticas como otras, hay algunas áreas que son proclives a la generación de accidentes laborales
Entonces, una parte crítica es una pieza de equipo o estructura cuyo fallo va probablemente a resultar en una pérdida principal, ¿ya? Esa pérdida, ¿a quién va a afectar? A las personas, a la propiedad, al proceso o al ambiente. Cuando hacemos inspección, no solamente lo hacemos sobre la infraestructura de la organización, lo hacemos sobre las maquinarias, sobre los equipos, es más, hacia las personas también tenemos que hacer un proceso de inspección, que es muy importante. Pero tenemos que tener una programación focalizada, donde esos recursos y ese tiempo que se van a invertir en las inspecciones sea eficiente. Y para eso tenemos que tener un criterio y conocer pues claramente cuáles son los sectores de la organización o de las maquinarias o de las personas que ameritan más inspección. Es decir, es muy importante eso para no gastar recursos y sobre todo enfocarnos en los problemas potenciales reales. Muy bien, pero todo esto que se realiza, miren que hay un proceso que es inicial, que es un proceso de planeación. Luego podemos hacer un proceso de organización cuando nosotros estamos definiendo quiénes van a hacer las inspecciones. Y luego hacemos uno de dirección cuando empezamos a hacer el proceso de inspecciones o de ejecución, donde hacemos el proceso de inspecciones y luego viene el control. ¿Y qué es el control? Una evaluación programada de las inspecciones. Es decir, si están cumpliéndose todo lo que se estableció cuando se planeó el programa de inspecciones, porque nada nos sirve si llega un inspector mostrarle que sí tenemos programadas las inspecciones, si a la hora de la verdad, pues esas inspecciones no se están realizando. ¿Y qué me garantiza a mí de que las inspecciones se estén realizando? Pues establecer un proceso de control, ¿no? Una evaluación del programa de inspecciones que me permita a mí diagnosticar si las inspecciones se están haciendo como deben hacerse, en el momento en que deben hacerse y en la cantidad que se estableció previamente. Entonces recordemos estos pasos administrativos. Cuando programamos, estamos planeando las organizaciones, programando las inspecciones. Luego, cuando organizamos, asignamos quiénes van a hacer las inspecciones. Luego, ejecutamos, y es el proceso de hacer la inspección en sí. Y por último, pues, o durante todo el proceso mejor, estamos haciendo un control, ¿no?, de los programas de inspecciones. La auditoría realizada al programa de inspecciones permitirá su retroalimentación mediante la determinación del logro del propósito principal de este. Entonces, cuando nosotros programamos una serie de inspecciones, lo hacemos con el objetivo de detectar y neutralizar situaciones en la organización, sus instalaciones, su maquinaria y su personal que nos puedan generar un accidente de trabajo o cualquier inconveniente o daño a la organización, su entorno y sus trabajadores. Tenemos que evaluar después, lógicamente, si este propósito principal, este que acabo de definir, este propósito principal se está cumpliendo, ¿no? Si se logró ese propósito personal principal o si no se logró. Entre otros factores, se tendrán en cuenta el número de inspecciones completadas y la calidad de los informes de la inspección. Entonces es muy importante que si se establece que se van a hacer 5 inspecciones deben hacerse. Si se establece que a los 3 meses ya se han realizado o deben haberse realizado 2 inspecciones, se tiene que cumplir con ese cronograma de inspecciones. Y los informes tienen que ser claros, es decir, hacemos un informe donde establecemos y tenemos una lista de chequeo de los factores principales que se deben tener en cuenta a la hora de hacer la inspección. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que no se están cumpliendo los objetivos, que no se está cumpliendo el cronograma, por ejemplo? ¿Ya? Entonces tenemos que tomar medidas correctivas que nos permitan estar al día con lo planeado. Es decir, que lo planeado sea exactamente igual a lo ejecutado y para hacer eso tengo que hacer un proceso de auditoría y de control. Otro aspecto importante y preventivo dentro de las actividades de salud ocupacional y prevención organizacional es el orden y el aseo, ¿no?
En coordinación con los jefes de cada área se establecerán mecanismos para la implementación de un programa de orden y aseo que sirva a su vez como motivación y participación entre áreas. Un área que no tenga un buen aseo puede ser fuente de muchos factores de riesgo, no solamente biológicos, sino también químicos, físicos, ¿ya? Y estructurales. Entonces, cuando tenemos un área donde no hay una buena limpieza, si trabajamos con agentes biológicos, esos agentes biológicos pueden generar contaminación, ¿no? Al ser humano, pueden generar enfermedades en el ser humano, ¿no? Si hablamos de productos químicos, pueden generarse enfermedades o pueden generarse quemaduras por radiación, una cantidad de aspectos de ese tipo que no son deseables, ¿no? Si son, digamos, estructurales, se pueden generar también accidentes. Entonces, siempre tiene que haber la búsqueda del aseo, la búsqueda de la asepsia cuando sea el caso, y sobre todo el orden. ¿Y qué es el orden? Pues el orden obedece a una máxima que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si tenemos un lugar de trabajo donde hay un lugar para cada cosa y cada cosa está en su lugar, pues no va a haber accidentes laborales o se disminuirán mucho. Miremos, por ejemplo, un bodeguero que recibe mucha mercancía y no tiene tiempo para apilarla correctamente y entonces deja algunas cajas en las escaleras. Esto puede generar, por ejemplo, un accidente, puede generar también un problema a la hora de que se presente la necesidad de una evacuación. Entonces es muy importante que todo el mundo tenga presente esa situación y esa condición. El orden es fundamental para prevenir cualquier tipo de accidente y enfermedades. Lógicamente, el aseo también lo es. También tiene que estar establecido un programa de mantenimiento. Y aquí volvemos a lo mismo. Cuando hablo de un programa, es un proceso de planeación. Tengo que hacer un proceso de planeación de mantenimiento, ¿no? Ese tiene que estar también con un cronograma, con fechas específicas y con objetivos muy claros y específicos. Deberá implementarse un adecuado programa de mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas manuales. ¿Por qué? Porque la mayoría de accidentes y situaciones indeseables en una organización se presentan debido a fallas en la maquinaria, en fallas en los equipos o fallas en las herramientas que pueden generar pues accidentes laborales, ¿no? Principalmente de tipo preventivo. Aquí volvemos a enfocarnos en la parte preventiva porque es mucho más económico y más eficiente prevenir que curar, ¿no? Con el fin de evitar daños mayores que a su vez pueden causar riesgos de accidentes a los trabajadores. Una máquina en mal funcionamiento es un riesgo potencial, ¿no? ¿De qué? De cortaduras, de mutilaciones, de electrocuciones, de aplastamiento. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden presentar cuando no le hacemos un buen mantenimiento a una máquina, dependiendo de la naturaleza de la máquina. Lo mismo con los equipos, que además eso va a generar también retrasos, ¿ya? Mal funcionamiento, un mal servicio y una gran cantidad de cosas. Entonces, el nombre del juego de todas estas actividades es lógicamente la prevención. La prevención es un factor determinante para evitar accidentes laborales. También tenemos que trabajar en la preparación para emergencias. Intentamos prevenir las emergencias, pero a veces se presentan. Entonces, si las emergencias se presentan, tenemos que estar preparados para afrontarlas de la manera más eficiente posible, evitando que sean tan graves para la organización o para los trabajadores o para el entorno, ¿no? Las actividades específicas de la preparación de emergencias para los equipos y sistemas de compañía son las siguientes. Primero, se efectuará una adecuada selección y distribución de extintores. Es un aspecto muy importante que, pues, de acuerdo a un diagnóstico por parte del cuerpo de bomberos o la persona encargada de seguridad y salud, pues se establezcan las necesidades de extintores y el tipo de extintores que se necesitan y se ubiquen en el lugar que sea requerido. Es muy importante, ¿no? Hay que hacer una implementación de fichas de control para todo el equipo contra incendios.
Tenemos que tener un registro de dónde está cada extintor, la fecha de recarga y tenemos que hacer un proceso de inspección también para saber que esos extintores tengan la carga necesaria en caso de una situación necesaria, ¿no? Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos contra incendio y también tenemos que conocer las vías de evacuación. Todo el personal debe conocer las vías de evacuación que tienen que estar debidamente señalizadas. Y lógicamente tienen que hacerse simulacros de evacuación. Dentro de esa preparación para emergencias, pues se debe establecer un programa especial de revisión y mantenimiento de todo el sistema de protección contra incendios. Entonces, digamos que dependiendo de la organización, podemos tener, digamos, mangueras para prevenir los incendios. Podemos tener también regaderas en los techos que se activan cuando detectan humo o calor para que hagan un proceso de apagado. Y lógicamente tenemos que tener capacitados y entrenados a todas las personas encargadas de contrarrestar una situación de incendio, ¿no? En lo referente a los recursos humanos, debe existir una brigada de emergencias, la cual tendrá una capacitación continua. Muy bien. Eso es muy importante. Tenemos que tener una brigada de emergencias donde, por ejemplo, estén capacitados en primeros auxilios, digamos, por ejemplo, en control de incendios, en evacuación y rescate. Es muy importante, pues, que esté eso. También podemos tener un grupo de servicio, aseo y seguridad, que también nos puede colaborar mucho con esto, ¿no? Muy bien. Asimismo, el COPAS debe elaborar el plan de emergencia de la empresa y hará la respectiva divulgación a todo el personal. Igualmente realizará actividades como simulacros de evacuación. Muy bien, esto no es un juego, esto es una situación seria y las medidas de prevención que tomemos pueden resultar en un beneficio al final para la empresa, ¿ya? Entonces es muy importante que todas las organizaciones y todos los empleados sean conscientes de la necesidad de establecer este tipo de planes. Listo chicos, espero que les haya gustado esta clase y estamos en contacto.